Hola, buenas tardes. Desde Cádiz, Andalucía, España, y vamos a leer los capítulos 4 y 5 del libro Viento y Ceniza. Espero que os guste. Y empezamos ya, ¿de acuerdo? La serpiente en el Edén. Brianna abrió la puerta de su cabaña prestando atención por si oía corretear algún roedor o el seco susurro de escamas en el suelo. Una vez había entrado en la oscuridad y había estado a punto de pisar una serpiente de cascabel, y si bien el reptil se había asustado tanto como ella y se había escondido a toda velocidad entre las piedras de la chimenea, Brianna había aprendido la lección. Ninguna rata ni ratón se escabulló cuando entró, pero algo más grande que ya no estaba había entrado empujando la piel engrasada sujeta a la ventana. El sol se estaba poniendo y todavía quedaba luz suficiente como para que ella viera que la cesta tejida en la que guardaba cacahuetes tostados había caído de su estante al suelo y que alguien la había abierto y se había comido el contenido, dejando un reguero de cáscaras por toda la habitación. Un fuerte crujido la paralizó momentáneamente y la hizo prestar atención. El ruido se repitió, seguido de un violento estrépito cuando algo cayó al suelo, al otro lado de la pared trasera. «¡Pequeño bastardo!», exclamó Brianna. «¡Estás en mi despensa!». Animada por una justificada indignación, cogió la escoba y entró en el cobertizo, gritando como un demonio. Un enorme coyote, que masticaba tranquilamente una trucha ahumada, dejó caer su presa cuando la vio. Se escabulló entre sus piernas y huyó soltando chillidos de alarma. Con los nervios de punta, Brianna dejó la escoba a un lado y se agachó para rescatar lo que pudo de aquel desastre, maldiciendo en voz baja. Solo Dios sabía cuánto tiempo llevaría allí aquel animal, pensó. Lo suficiente como para acabarse toda la manteca del molde, bajar un montón de pescado ahumado de las vigas y... ¿cómo algo tan pesado podía haber llevado a cabo una hazaña tan acrobática como esa? Por suerte los panales de miel estaban guardados en 3 jarras separadas y solo una había caído en las zarpas del vándalo. Las patatas estaban desparramadas por el suelo, faltaba casi todo un queso fresco y la valiosa jarra de jarabe de arce se había volcado, formando un charco pegajoso en la tierra. Ver todo aquel desbarajuste la enfureció nuevamente y apretó la patata que acababa de recoger con tanta fuerza que sus uñas se hundieron en la cáscara. «¡Maldita bestia horrible!». «¿Quién?», dijo una voz a sus espaldas. Alarmada, Brianna se giró como un remolino y lanzó la patata contra el intruso, que resultó ser Roger. Le acertó de lleno en la frente y lo hizo trastabillar. «¡Ay, por Dios! ¿Qué demonios ha ocurrido aquí?». «Un coyote», se apresuró a responder ella, y se echó hacia atrás, dejando que la menguante luz que entraba por la puerta alumbrara los daños. «¿Se ha comido el jarabe de arce? ¡Qué cabrón! ¿Has atrapado a ese bastardo?». Llevándose la mano en la dolorida frente, Roger se agachó, buscando a su alrededor algún cuerpo peludo. «No», respondió, «se ha escapado». «¿Estás sangrando? ¿Y dónde está Jem?». «No lo creo», dijo, separando la mano suavemente de la frente y mirándola. «¡Ay! Tienes un brazo fuerte, muchacha. Jem está en casa de los McGillivray. Lizzie y el señor Waynes se lo llevaron a celebrar el compromiso de Senga». «¿En serio? ¿A quién ha escogido?». Hugh McGillivray había elegido con meticulosidad alemana a los cónyuges de su hijo y de sus 3 hijas de acuerdo con sus propios criterios, según los cuales las propiedades, el dinero y la respetabilidad eran lo más importante, mientras que la edad, el aspecto físico y la personalidad estaban muy atrás en la lista. Sus hijos, como era natural, tenían otras ideas, aunque la fuerza de la personalidad de Frau Hugh era tal que tanto Inga como Hilda se habían casado con hombres que ella había aprobado. Senga, por su parte, era hija de su madre, lo que significaba que sus opiniones eran tan fuertes como las de ella y que las expresaba con la misma desinhibición. Durante meses había estado vacilando entre 2 pretendientes: Heinrich Strass, un joven atractivo pero pobre y luterano de Betania, y Ronnie Sinclair, el tonelero, un hombre adinerado para el nivel de la zona. Para Hugh
El hecho de que Ronnie tuviera 30 años más que Senga no representaba un obstáculo. La señora Buck no lo sabe, lo que está volviéndola loca, respondió Roger con una sonrisa. Manfred McGillivray fue a buscarla ayer por la mañana, pero la señora Buck aún no había ido a la casa grande, de modo que Lizzie dejó una nota en la puerta trasera diciendo dónde habían ido, pero no se le ocurrió añadir quién era el afortunado prometido. Supongo que tendremos que esperar hasta mañana para averiguarlo, se lamentó. La casa de los McGillivray estaba a más de 8 kilómetros. Ya habría oscurecido cuando llegaran allí, y a pesar de que el deshielo ya había pasado, uno no se aventuraba en las montañas de noche sin una buena razón, o al menos una razón mejor que la mera curiosidad. Cierto, ¿quieres ir a la casa grande a cenar? Ha venido el mayor MacDonald. Oh, él, reflexionó Roger un momento. Por una parte, le habría gustado enterarse de las noticias que hubiera traído el mayor, pero por otra, no estaba de humor para ser sociable, después de haber soportado 3 días deprimente, una larga cabalgata y la profanación de su despensa. Brianna se percató de que Roger se cuidaba de manifestar su opinión. Con un brazo apoyado en el estante en el que se almacenaba la provisión cada vez menos abundante de manzanas, acariciaba una de las frutas con expresión ausente, rozando con el dedo la superficie redonda y amarilla. Parecía emitir unas vibraciones débiles y familiares que sugerían silenciosamente que podría haber ventajas en pasar una noche en casa sin padres conocidos ni el bebé. ¿Cómo está tu pobre cabeza? Él la miró brevemente, mientras los débiles rayos de sol doraban el puente de su nariz y proyectaban un reflejo verde en uno de sus ojos. Se aclaró la garganta. Supongo que podrías besarla, sugirió con timidez. Si quieres. Ella, obediente, se puso de puntillas y lo hizo, con suavidad, apartándole el tupido pelo negro de la frente. Había una hinchazón perceptible, aunque aún no había comenzado a moratarse. ¿Mejor? Aún no, inténtalo de nuevo, un poco más abajo tal vez. Sus manos se posaron en la curva de su cintura, atrayéndola hacia él. Brianna era casi tan alta como Roger. Ya había notado antes lo conveniente que era eso, pero volvió a sentirlo con fuerza en ese momento. Se revolvió ligeramente, disfrutándolo, y Roger soltó una exhalación profunda y ronca. No tan abajo, dijo. Todavía no, en cualquier caso. Qué quisquilloso, bromeó ella, y lo besó en la boca. Sus labios estaban calientes, pero aún así olían a ceniza y a tierra húmeda. Brianna pensó que ella también debía de oler así. Se estremeció levemente y se apartó de él. Roger dejó una de sus manos en la espalda de ella sin forzarla, pero se inclinó un poco y pasó un dedo por el borde del estante donde se había volcado la jarra de jarabe de arce, y luego pasó el dedo con suavidad por el labio inferior de ella, después por el suyo, y volvió a inclinarse para besarla, mientras la dulzura crecía entre ambos. No recuerdo cuándo fue la última vez que te vi desnuda. Hace unos 3 días, supongo que no debió ser muy memorable. Había sido un gran alivio quitarse la ropa que había usado los 3 últimos días y noches, pero incluso desnuda y después de lavarse apresuradamente, su pelo seguía oliendo a polvo y sentía la suciedad del viaje entre los dedos de los pies. Oh, sí, es cierto, pero no era eso a lo que me refería, quiero decir, hacía mucho tiempo que no hacíamos el amor a la luz del día. Se tumbó de costado, enfrentándose a ella, y sonrió al tiempo que le pasaba la mano ligeramente por la pronunciada curva de la cintura y la ondulación de las nalgas. No tienes idea de lo hermosa que estás, totalmente desnuda, con el sol detrás de ti, toda dorada como si te hubieras bañado en oro. Él cerró un ojo como si la visión lo deslumbrara. Ella se movió y el sol brilló en su cara, haciendo que el ojo abierto resplandeciera como una esmeralda en la fracción de segundo que pasó antes de que él parpadeara. Ella extendió la mano lánguidamente y acercó la cabeza de él para besarlo. Sabía muy bien de qué hablaba Roger. Era una sensación extraña, casi perversa, pero a la vez placentera. La mayoría de las veces hacían el amor de noche, después de que James se dormía, encontrándose entre las capas crujientes y secretas de los edredones y la ropa de dormir.
y si bien por lo general Jem dormía como si lo hubieran noqueado, siempre eran conscientes del pequeño montículo de respiración profunda que se escondía bajo las mantas de la pequeña cuna que se encontraba cerca de ellos. Por extraño que pareciera, Brianna era igualmente consciente de Jem en ese momento, en ausencia de él. Les resultaba raro estar separada de él, no saber constantemente dónde se encontraba, no sentir su cuerpo como una extensión pequeña y móvil de sí misma. Esa libertad era excitante, pero le dejaba una sensación de incomodidad como si hubiera perdido algo valioso. Habían dejado la puerta abierta para disfrutar mejor de la luz y el aire sobre la piel, pero el sol ya casi había desaparecido, y aunque el aire seguía siendo cálido como la miel, había algo gélido en él. Una repentina ráfaga de viento agitó la piel clavada a la ventana y sopló por la habitación, cerrando la puerta de un golpe y dejándolos de repente en la oscuridad. Brianna soltó un grito ahogado. Roger gruñó sorprendido, se levantó de la cama y se dirigió hacia la puerta. La abrió del todo y ella absorbió la corriente de aire y luz solar, consciente en ese momento de que había contenido el aliento cuando la puerta se cerró, sintiendo una claustrofobia momentánea. Roger parecía sentir lo mismo. Se quedó de pie en el umbral, apoyándose en el marco de la puerta, dejando que el viento agitara sus rizos oscuros. Su pelo seguía recogido en una coleta, no se había molestado en soltárselo, y ella sintió el repentino deseo de acercarse a él, desatar la tira de cuero y pasar los dedos por aquella negrura suave y brillante, herencia de algún antiguo español naufragado entre los celtas. Se levantó y comenzó a hacerlo, incluso antes de decidirlo conscientemente, quitándole espigas amarillas y ramitas de entre los mechones. Él se estremeció por el roce de los dedos de ella o los del viento, pero su cuerpo estaba caliente. «Tienes la piel bronceada como un campesino», dijo Brianna apartándole el pelo del cuello y besándolo en la nuca. «¿Y? ¿Acaso no soy un campesino?» Su cara, el cuello y los antebrazos habían perdido color durante el invierno, pero seguían siendo más oscuros que la espalda y los brazos, y todavía tenía una débil línea alrededor de la cintura, que separaba el suave color de gamuza de su torso de la sorprendente palidez de su trasero. Le agarró las nalgas con las manos ahuecadas, gozando de su solidez turgente y redondeada, y él respiró hondo, inclinándose un poco hacia ella. Los pechos de Brianna presionaron su espalda y la barbilla descansó sobre su hombro, mirando hacia afuera. Los últimos y largos rayos del sol crepuscular estallaron a través de los castaños, y el suave verde primaveral de sus hojas ardió con un fuego frío y brillante. Ya casi había anochecido, pero era primavera. Los pájaros seguían charlando y cortejándose. Un ruiseñor cantó desde el bosque cercano, en un popurrí de trinos, claras melodías y extraños alaridos que a Brianna le pareció que había aprendido del gato de su madre. El aire era ahora más frío, y la carne de gallina le cubrió los brazos y los muslos, pero el cuerpo de Roger, apretado contra ella, estaba muy caliente. Brianna le rodeó la cintura con los brazos, mientras los dedos de una mano jugaban entre el matorral ensortijado de su vello. «¿Qué estás mirando?», preguntó en voz baja. Los ojos de Roger estaban fijos al otro extremo del jardín, donde el sendero se internaba en el bosque. «Estoy vigilando por si aparece una serpiente que trae manzanas», dijo él, echándose a reír. Luego se aclaró la garganta. «¿Tienes hambre, Eva?» «Un poco, ¿y tú?» Él debía estar hambriento. Apenas habían comido un rápido bocadillo al mediodía. «Sí, pero…» se interrumpió, vaciló y sus dedos apretaron con fuerza los de ella. «Pensarás que estoy loco, pero ¿te molestaría si fuera a buscar a Jem esta noche en vez de esperar hasta mañana? Es solo que me sentiría un poco mejor si él estuviera aquí». Ella le devolvió el apretón en la mano, sintiendo que su corazón se alegraba. «Iremos juntos, es una gran idea». «Tal vez, pero son 8 kilómetros hasta la casa de los McGillivray. Oscurecerá mucho antes de que lleguemos». Estaba sonriendo y su cuerpo le rozó los pechos cuando se volvió. Algo se movió junto a la cara de Brianna, que se echó hacia atrás bruscamente. Una oruga diminuta, verde como las hojas de las que se alimentaba y vibrante contra el pelo oscuro de Roger, se acurrucó formando una S buscando en vano un refugio.
¿Qué? Roger miró de reojo, tratando de ver lo que ella miraba. He encontrado tu serpiente. Supongo que estará buscando una manzana. Brianna hizo subir a la minúscula oruga a su dedo, salió de la casa y se agachó para soltarla sobre una hoja. En apenas un instante el sol había desaparecido y el bosque ya no tenía el color de la vida. Una voluta de humo le llegó a la nariz. Era humo procedente de la chimenea de la casa grande. Su garganta se cerró con el olor a quemado. De pronto la inquietud que sentía se volvió más fuerte. El ruiseñor había callado y el bosque parecía lleno de misterios y amenazas. Brianna se puso en pie, pasándose una mano por el pelo. Vayamos, pues. ¿No quieres cenar antes? Roger la miró con expresión de curiosidad, con los pantalones en la mano. No, vámonos. En ese instante nada parecía importar, salvo ir a buscar a Jem y estar juntos de nuevo, como una familia. De acuerdo, dijo Roger, pero será mejor que te pongas tu hoja de parra por si nos cruzamos con un ángel con una espada de fuego. Capítulo 5. Las sombras que proyecta el fuego. Abandoné a Ian y a Rollo al torbellino de la benevolencia de la señora Buff, a ver si Ian podía decirle a ella que no quería pan y leche, y me senté a comer mi propia y tardía cena. Una tortilla recién hecha que llevaba no solo queso, sino también trocitos de tocino, espárragos y setas silvestres, todo ello condimentado con cebolleta. Jamie y el mayor ya habían terminado de cenar y estaban sentados junto al fuego bajo la atmósfera viciada y amable del humo de tabaco que salía de la pipa de barro del mayor. Al parecer, Jamie acababa de contarle a MacDonald la horrible tragedia que había tenido lugar, puesto que el mayor fruncía el ceño y movía la cabeza en un gesto de pesar. «Pobres necios», exclamó. «¿Cree que serán los mismos bandidos que atacaron a su sobrino?» «Sí», respondió Jamie. «No me gustaría pensar que hay dos bandas como esa merodeando en la montaña». Perdón. Miró hacia la ventana y de pronto me di cuenta de que había cogido la escopeta de caza y que estaba limpiando con expresión ausente el inmaculado cañón del arma con un trapo encerado. «Deduzco, Acharet, que ha recibido usted informe de casos similares. 3 más por lo menos». La pipa del mayor amenazaba con apagarse, y éste le dio una poderosa chupada haciendo que el tabaco resplandeciera en la cazoleta y chisporroteara con un repentino resplandor rojizo. Sentí una mínima aprensión que me hizo detenerme con un bocado de seta caliente en la boca. La posibilidad de que una misteriosa pandilla de hombres armados estuviera rondando por ahí, atacando asentamientos al azar, no se me había ocurrido hasta ese momento. Obviamente a Jamie sí se le había ocurrido. Este se incorporó, volvió a colgar la escopeta de sus ganchos y tocó el rifle que colgaba más arriba en un gesto tranquilizador. Luego se dirigió al aparador donde guardaba sus pistolas de rueda y el estuche con el elegante par de pistolas de duelo. MacDonald observó con un gesto de aprobación cuando Jamie procedió a desplegar metódicamente sus armas, bolsas de balas, moldes para fabricar munición, refuerzos, varas y todos los otros elementos de su arsenal personal. «¡Qué arma tan bonita, coronel!», dijo MacDonald, señalando con la cabeza una de las pistolas de rueda, un objeto elegante de cañón largo con una culata tallada y accesorios bañados en plata. Jamie miró de reojo a MacDonald al oír la palabra coronel, pero respondió con aparente calma. «Sí, es bellísima, pero no acierta a nada que esté a más de 2 pasos de distancia. La gané en una carrera de caballos». De todas formas revisó el pedernal, volvió a ponerlo en su lugar y dejó el arma a un lado. «¿Dónde?», preguntó Jamie, buscando el molde para hacer balas. «Le advierto que es solo lo que me han dicho», dijo MacDonald, sacándose la pipa de la boca un momento para luego volver a metérsela y dar otra chupada. «Un asentamiento a cierta distancia de Salem, totalmente incendiado. Unos tipos que se apellidaban Zinzer, alemanes. Eso fue en febrero, a finales de mes. Luego, 3 semanas después, un ferry en el Yadkin, al norte de Warren's Landing. Robaron en la casa y mataron al barquero. El tercero...». En este punto dejó de hablar, chupando con furia. Me observó y luego miró a Jamie.
Hable, amigo mío, pidió Jamie en gaélico, con expresión resignada. Seguramente ella habrá visto cosas más terribles que usted. Asentí con un gesto y el mayor tosió. Sí, bien, con perdón, señora. Yo me encontraba en un establecimiento de Edenton. ¿Un burdel? Deduje. Sí, claro, continúe, mayor. Él se apresuró a hacerlo mientras su cara adquiría un tono rojo subido debajo de la peluca. Ah, en efecto, bien, verán, fue una de las muchachas del lugar que me contó que le habían secuestrado de su casa unos delincuentes que un día se presentaron de improviso. Ella vivía con una anciana, su abuela, la única familia que tenía, y me dijo que mataron a la anciana y luego quemaron la casa con ella dentro. ¿Y quién dijo que lo había hecho? Jamie había girado la banqueta para colocarse frente a la chimenea y estaba derritiendo trocitos de plomo para el molde de la munición. MacDonald se ruborizó un poco más y el humo salió de su pipa con tanta ferocidad que apenas podía distinguir sus facciones entre las volutas. Finalmente, y después de muchas toses y rodeos, supimos que el mayor en realidad no había creído a la muchacha en el momento, o bien había estado demasiado interesado en disponer de sus encantos como para prestarle mucha atención. Suponiendo que se trataba de una de las historias que las prostitutas solían contar para generar simpatía y conseguir una copa extra de ginebra, no se había molestado en averiguar más detalles. Pero cuando más tarde me enteré de los otros incendios, bueno, verán, he tenido la suerte de que el gobernador me encargara mantener la oreja pegada al suelo por si había movimiento, y comencé a pensar que este ejemplo particular de movimiento tal vez no fuera una coincidencia. Jamie y yo nos miramos, él con aire divertido, yo con gesto de resignación. Me había apostado que MacDonald, un oficial de caballería retirado que sobrevivía con trabajos privados, no solo saldría indemne de la renuncia del gobernador Tryon, sino que también lograría procurarse algún puesto en el nuevo régimen, ahora que Tryon se había marchado para aceptar el cargo de gobernador de Nueva York. El olor del plomo caliente comenzó a invadir la sala, compitiendo con el humo de la pipa del mayor, e invadiendo la atmósfera agradable y doméstica del pan caliente, procedente de la cocina, de las hierbas aromáticas, los estropajos y la lejía, que por lo general llenaban la cocina. El plomo se derrite de repente. En un momento puede haber una bala deformada o un botón doblado en el cazo, entero y bien definido. En el momento siguiente ya ha desaparecido, convertido en un diminuto charco de metal que brilla débilmente. Jamie vertió el plomo derretido en el molde con mucho cuidado, apartando la cara del humo. ¿Por qué indios? Ah, eso fue lo que dijo la prostituta de Edenton. Me contó que algunos de los que quemaron su casa y la secuestraron eran indios. ¿Y cuándo conoció a esa muchacha, Donald? Por Navidades. El mayor hurgó en la cazoleta de su pipa con un dedo índice manchado sin levantar la mirada. ¿Se refiere a cuando atacaron a su casa? No me lo dijo, pero creo que no debió ser mucho antes. Ella aún era bastante nueva. Tosió, se dio cuenta de que yo estaba mirándolo, contuvo el aliento y volvió a toser con fuerza, ruborizándose. Dejé el tenedor sobre la mesa ya sin ningún apetito. ¿Cómo? Exigí saber. ¿Cómo fue a parar esa joven al burdel? La vendieron, señora. El rubor seguía manchando las mejillas de MacDonald, pero había recuperado la compostura lo bastante como para mirarme. Los forajidos. Se la vendieron a un comerciante fluvial, dijo ella, pocos días después de que la secuestraron. Él se la quedó un tiempo en su barco, pero una noche acudió un hombre para hacer negocios. Le gustó y la compró. La llevó hasta la costa, pero supongo que a esas alturas se habría cansado ya de ella. Ya veo, asentí. La mitad de la tortilla que había comido había formado una bola dura y pequeña en el fondo de mi estómago. Aún era bastante nueva. Me pregunté cuánto tiempo tardaría, cuánto tiempo duraría una mujer pasada de mano en mano desde las tablas astilladas de la cubierta de un barco fluvial a los andrajosos colchones de una habitación alquilada, con apenas lo necesario para mantenerse con vida. Era muy posible que aquel burdel de Edenton le pareciera una especie de refugio cuando llegó a él, pero la idea no me hizo congraciarme con MacDonald. ¿Recuerda su nombre al menos, mayor? Pregunté con una cortesía glacial. Me pareció ver de reojo que las comisuras de los labios de Jamie se retorcían, pero no aparté la mirada de MacDonald.
A decir verdad, señora, yo las llamo a todas Polly, explicó. Me ahorra problemas, ¿sabe? El regreso de la señora Buck, que traía un cuenco vacío, me ahorró la respuesta, o algo peor. El muchacho ha comido y va a acostarse, anunció. Sus agudos ojos pasaron de mi cara a mi plato semivacío. Abrió la boca frunciendo el ceño, pero entonces miró a Jamie y después de recibir al parecer una orden muda por parte de él, volvió a cerrarla y levantó el plato con un breve Señora Buck, dijo Jamie, ¿podría ir ahora mismo a buscar a Arch y pedirle que venga? Y si no es mucho pedir, ¿también a Roger Mac? Lo haré, asintió, y regañándome por mi falta de apetito con un movimiento de la cabeza, dejó los platos y salió, sin cerrar la puerta con llave. Woram's Landing, dijo Jamie dirigiéndose a MacDonald, reanudando la conversación como si ésta no se hubiera interrumpido. Y Salem. Y si son los mismos hombres, el joven Ian se encontró con ellos en el bosque, al oeste, a un día de distancia de aquí, bastante cerca. ¿Bastante cerca para ser los mismos? Sí, es verdad. Estamos a principios de primavera, dijo Jamie mientras miraba por la ventana. Ya había oscurecido y los postigos estaban cerrados, pero una fresca brisa se colaba a través de ellos y agitaba los hilos donde yo había colgado setas a secar, formando siluetas oscuras y arrugadas que se balanceaban como diminutos bailarines, congelados contra la madera pálida. Entendí qué quería decir con aquello. El terreno montañoso era imposible de atravesar durante el invierno. En los pasos altos aún había nieve y las laderas más bajas habían empezado a reverdecer y florecer en las últimas semanas. Si había una pandilla organizada de bandoleros, no habrían empezado a trasladarse al campo hasta ahora, después de pasar el invierno ocultándose al pie del monte. Es cierto, accedió MacDonald. Tal vez estemos a tiempo de ponernos en guardia. Pero antes de que vengan sus hombres, señor, podríamos hablar de lo que me trajo aquí. Sí, dijo Jamie, entrecerrando los ojos al tiempo que vertía un torrente brillante de plomo. Por supuesto, Donald, ¿de qué se trata? MacDonald sonrió como un tiburón. Habíamos llegado a la cuestión principal. A usted le ha ido bien en este lugar, coronel. ¿Cuántas familias tienen sus tierras? 34, respondió Jamie. No levantó la mirada, en cambio hizo girar otra bala en las cenizas. ¿Habría lugar para unas cuantas más? Estábamos rodeados de miles de kilómetros de espesura. El puñado de residencias en el cerro de Fraser apenas formaría un punto en el mapa, y podría desvanecerse como el humo. Pensé por un momento en la cabaña holandesa y me estremecí. Todavía podía sentir el olor amargo y asfixiante de la carne quemada en el fondo de mi garganta. Es posible, respondió Jamie con ecuanimidad. Los nuevos emigrantes escoceses, ¿verdad? Desde más allá de Thurso, tanto MacDonald como yo lo miramos fijamente. ¿Cómo diablos lo sabe?, exigió saber el mayor. Yo no me enteré hasta hace 10 días. Ayer encontré a un hombre en el molino, un caballero de Filadelfia que había venido a las montañas a recoger plantas. Venía de Cross Creek y los había visto. Al parecer provocaron un gran revuelo en Brunswick y no se sintieron del todo bienvenidos, de modo que remontaron el río en barcazas. ¿Revuelo? ¿Qué hicieron?, quise saber. Verá usted, señora, explicó el mayor. Son muchos los que están llegando en barcos en estos días, directamente desde las Highlands. Aldeas pequeñas, apiñadas en las bodegas de los barcos, y desembarcaban como si fueran ganado. Pero no hay nada para ellos en la costa, y los vecinos del lugar acostumbran a señalarlos con el dedo y a reírse de ellos, al ver las fachas estrafalarias que gastan, de modo que en su mayoría se meten directamente en una barcaza y suben por el Cabo del Miedo. En Campbellton y Cross Creek al menos hay gente con la que pueden hablar. Me sonrió quitándose una pelusa de los faldones de su uniforme. Los vecinos de Brunswick no deben estar acostumbrados a unos escoceses tan hambrientos, puesto que solo han visto escoceses civilizados como su marido y su tía. Señaló a Jamie, quien hizo una pequeña irónica reverencia. Bueno, relativamente civilizados, murmuré. Todavía no estaba dispuesta a perdonar a MacDonald por la prostituta de Edenton. Pero apenas saben una palabra de inglés por lo que me han dicho, se apresuró a continuar MacDonald. Farquhar Campbell fue a hablar con ellos y los trajo al norte, hasta Campbellton,
y no tengo dudas de que todavía deben estar dando vueltas por la costa, sin ninguna idea de dónde ir o qué hacer. ¿Qué ha hecho Campbell con ellos?, preguntó Jamie. Ah, se los está repartiendo entre los conocidos de Campbell de Campbellton. Pero eso no dará resultado a largo plazo. Como usted sabe, Campbellton era un pequeño asentamiento cerca de Cross Creek, que giraba alrededor de las prósperas actividades comerciales de Farquhar Campbell, y la tierra que la rodeaba estaba totalmente asignada, mayormente en manos de parientes de Campbell. Farquhar tenía 8 hijos, muchos de los cuales estaban casados y eran tan fértiles como su padre. Por supuesto, asintió Jamie receloso, pero son de la costa del norte. Seguramente son pescadores, no campesinos. Sí, pero están dispuestos a cambiar, ¿no? No hay nada para ellos en Escocia. Han venido hasta aquí y ahora deben sacar el mejor partido posible de la situación. Un hombre puede aprender a trabajar la tierra, ¿verdad? Jamie tenía una expresión dubitativa, pero el entusiasmo de MacDonald era incontenible. He visto a muchos pescadores y labriegos convertirse en soldados, y apuesto que usted también. Trabajar la tierra no es más fácil que ser soldado, ¿no es así? Jamie sonrió. Había dejado el campo a los 19 años y combatido como mercenario en Francia durante varios años antes de regresar a Escocia. Sí, bien, tal vez sea cierto, Donald, pero el asunto es que cuando eres soldado alguien te dice lo que tienes que hacer desde el momento en que te levantas hasta que te desplomas por la noche. ¿Quién les explicará a estos pobres necios de qué lado se ordeñan las vacas? Tú, espero, le dije. Me desperecé relajando la espalda y miré fijamente a MacDonald. O al menos supongo que usted va por ahí, ¿no es cierto, mayor? Su encanto es superado solo por su astucia, señora, dijo MacDonald, haciendo una elegante reverencia en mi dirección. Sí, esa es la cuestión. Toda su gente son de las Highlands, señor, y campesinos. Pueden hablar con esos recién llegados en su propia lengua, enseñarles lo que tienen que saber, ayudarlos a abrirse paso. Hay muchos otros pueblos en la colonia en los que hablan Gaelic, objetó Jamie, y la mayoría de ellos están en una zona mucho mejor situada que Campbellton. Cierto, pero usted tiene tierras libres que necesitan ser asignadas. Sintiendo al parecer que había ganado la discusión, MacDonald volvió a sentarse y levantó su abandonada jarra de cerveza. Jamie me miró levantando una ceja. Era cierto que teníamos tierras libres, 4.000 hectáreas, pero apenas 8 de ellas cultivadas. También era cierto que la escasez de trabajadores era muy grande en toda la colonia, pero todavía más en las montañas, donde la tierra no se prestaba al tabaco o al arroz, la clase de cosecha aptas para el trabajo de esclavos. La dificultad, Donald, es cómo instalarlos. Jamie se inclinó para hacer girar otra bala en la chimenea, y luego se incorporó metiéndose un mechón suelto de pelo ceniciento detrás de la oreja. Tengo tierra, es cierto, pero poco más. No puedes soltar a gente recién llegada de Escocia en el bosque y esperar que se ganen la vida por su cuenta. Ni siquiera podría proporcionarles los zapatos y la ropa que tendría un esclavo, mucho menos herramientas. ¿Y cómo alimentarlos a todos ellos y a sus esposas e hijas durante el invierno? ¿Cómo ofrecerles protección? Levantó el cazo para subrayar su argumento. Luego dejó caer otro pedazo de plomo. Ah, protección. Bien, puesto que lo ha mencionado, déjeme pasar a otra cuestión de interés. MacDonald se inclinó hacia adelante, bajando la voz en actitud confidencial, aunque nadie podía oírlo. He dicho que trabajo para el gobernador, ¿verdad? Él me ha encargado que viajara a la parte occidental de la colonia y que mantuviera la oreja en el suelo. Hay reguladores que aún no han sido indultados y... Miró con recelo a un lado y a otro. Usted habrá oído hablar de los comités de seguridad, ¿no? Un poco, pero aún no debe de haber ninguno establecido aquí, en el campo. No, que yo sepa. Jamie se había quedado sin más plomo para derretir, y cuando se agachó para recoger las balas recién hechas de las cenizas que tenía a los pies, la cálida luz del fuego formó un resplandor rojizo en su coronilla. Me senté a su lado en el banco, cogí la bolsa de municiones de la mesa y la sostuve abierta para él. Bien, dijo MacDonald con un gesto de satisfacción. Veo que he venido en un buen momento entonces. Durante los disturbios entre civiles que rodearon la guerra de la regulación de un año antes, se habían formado varios grupos informales de ciudadanos, inspirados por grupos similares de las otras colonias.
Si la corona ya no era capaz de garantizar la seguridad de los colonos, decían, entonces ellos debían ocuparse personalmente del tema. Ya no se podía confiar en que los sheriffs mantuviesen el orden. Los escándalos que había inspirado el movimiento de los reguladores había dado buena cuenta de ello. La dificultad, por supuesto, residía en que, como los comités eran autoproclamados, no eran más fiables que los sheriffs. También había otros comités. Se trataba de comités de correspondencia, organizaciones poco definidas de hombres que escribían cartas a diestro y siniestro, difundiendo noticias y rumores entre las colonias. Y de estos distintos comités surgirían las semillas de la revolución que ya estaban germinando en alguna parte aquella fría noche primaveral. Como me ocurría cada tanto, calculé el tiempo que quedaba. Ya casi estábamos en abril de 1773, y el 18 de abril en el 75, como había escrito Longfellow de una manera tan pintoresca, 2 años, pero la guerra tiene una larga mecha y una cerilla del efecto lento. Esta se había encendido en Alamance, y las líneas calientes y resplandecientes del fuego que se arrastraba por Carolina del Norte ya eran visibles para aquellos que sabían dónde mirar. Las balas de plomo en la bolsa de municiones que yo sostenía rodaron y chocaron entre sí. Mis dedos apretaban el cuero. Jamie se dio cuenta y me tocó las rodillas en un gesto rápido y leve para tranquilizarme. Luego cogió la bolsa y la guardó en una caja de cartuchos. Un buen momento, repitió. ¿Qué quiere decir con eso, Donald? ¿Qué otra persona aparte de usted, coronel, debería liderar un comité de esa clase? Desde luego que se lo he sugerido al gobernador. Muy amable por su parte, mayor, dijo Jamie secamente, y me miró enarcando una ceja. El gobierno de la colonia debía de estar en una situación mucho peor de lo que él suponía para que el gobernador Martin no solo tolerara la existencia de los comités, sino que los aprobara clandestinamente. El sonido largo y profundo del bostezo de un perro me llegó débilmente desde el vestíbulo, y me excusé para ver cómo se encontraba Ian. Me pregunté si el gobernador Martin tenía alguna idea de lo que estaba liberando. Suponía que sí, y que estaba tratando de sacar el mejor partido de una mala situación, intentando asegurarse de que al mando de los comités de seguridad hubiera hombres que habían apoyado a la corona durante la guerra de la regulación. Pero la verdad era que él no podía controlar muchos de esos comités o conocer siquiera su existencia. La colonia comenzaba a sisear como una tetera a punto de hervir, y Martin no tenía tropas oficiales a su mando, solo irregulares como MacDonald y la milicia. Esta, por supuesto, era la razón de que MacDonald llamara coronel a Jamie. El gobernador anterior, William Tryon, había nombrado a Jamie, bastante en contra de su voluntad, coronel de la milicia para los territorios a este lado del Yadkin. Dije para mis adentros. Ni MacDonald ni Martin eran tontos. Invitar a Jamie a establecer un comité de seguridad significaba que éste convocaría a los hombres que habían servido a su mando en la milicia, pero no comprometería al gobierno a pagarles o equiparlos, y el gobernador quedaría exento de responsabilidad, puesto que un comité de seguridad no era un organismo oficial. Jamie corría un peligro considerable, así como todos nosotros, si aceptaba esa propuesta. Estaba oscuro en el vestíbulo, no había ninguna luz, salvo la que llegaba desde la cocina detrás de mí y el débil resplandor de la única vela encendida en la consulta. Ian dormía, pero tenía un sueño inquieto, con una ligera arruga de turbación en la suave piel entre las cejas. Rollo levantó la cabeza y su gruesa cola se balanceó de un lado a otro de manera de saludo. Ian no respondió cuando lo llamé por su nombre, ni cuando posé una mano sobre su hombro. Lo sacudí con suavidad, luego con un poco más de fuerza. Vi que se debatía bajo la inconsciencia como un hombre nadando en corrientes subterráneas, rindiéndose a las profundidades que lo llamaban, hasta que de pronto un anzuelo inesperado lo atrapaba, una punzada de dolor en la piel entumecida por el frío. Sus ojos se abrieron de golpe, oscuros y perdidos, y él me contempló sin entender. «Hola», le dije en voz baja, aliviada al ver que despertaba. «¿Cómo te llamas?» Me di cuenta de inmediato que la pregunta no tenía sentido para él, y la repetí pacientemente. La comprensión brilló en las profundidades de sus pupilas dilatadas. «¿Quién soy?», dijo en gaélico.
Dijo algo más arrastrando las palabras, en Mohawk, y sus párpados se agitaron y se cerraron. Despierta, Ian, dije con firmeza. Dime quién eres. Sus ojos volvieron a abrirse y él me miró confundido. Intentemos algo más fácil, sugerí levantando 2 dedos. ¿Cuántos dedos ves? Un resplandor de comprensión surgió en sus ojos. No dejes que Art Brooke te vea haciendo eso, tía, dijo lentamente con la insinuación de una sonrisa en el rostro. Es un gesto muy grosero, ¿sabes? Bueno, al menos me había reconocido, así como la señal de la V. Eso era algo. Y debía de saber quién era, puesto que me había llamado tía. ¿Cuál es tu nombre completo? Volví a preguntar. Ian James Fitzgibbon Fraser Murray, dijo algo enojado. ¿Por qué insistes en preguntar mi nombre? ¿Fitzgibbons? Pregunté. ¿De dónde demonios has sacado eso? Él gimió y se llevó 2 dedos a los párpados, haciendo una mueca de dolor cuando los apretó suavemente. Me lo puso el tío Jamie. Échale la culpa a él, dijo. Es por su viejo padrino, según me explicó. Se llamaba Murtagh Fitzgibbon Fraser, pero a mi madre no le gustaba el nombre de Murtagh. Creo que voy a volver a vomitar, añadió apartando la mano. Finalmente tembló e hizo arcadas sobre la palangana. Pero en realidad no vomitó, lo que era buena señal. Lo ayudé a que se pusiera de costado, blanco y húmedo de sudor, y Rolo se apoyó en las patas traseras para lamerle la cara. Ian rió entre gemidos y trató de apartarlo. Teirik Dachai o Waco, dijo. Teirik Dachai significaba vete a casa en gaélico, y era evidente que Oswajo era el nombre de Rolo en Mohawk. Ian parecía tener dificultades en escoger entre los 3 idiomas que hablaba fluidamente, pero era obvio que estaba lúcido a pesar de eso. Después de que le hube hecho responder más preguntas molestas y sin sentido, le limpié la cara con un paño húmedo, le dejé enjuagarse la boca con vino muy aguado y volví a meterlo en la cama. Tía, dijo fatigosamente mientras yo me volvía hacia la puerta, ¿crees que alguna vez volveré a ver a mi madre? Me detuve. No tenía la menor idea de cómo contestar a esa pregunta, pero en realidad no fue necesario. Él ya había vuelto a sumirse en el sueño y respiraba profundamente, con la rapidez que suelen mostrar los pacientes de una conmoción antes de que yo pudiera encontrar las palabras adecuadas. Bueno, pues nada. Buenas noches, espero que os haya gustado. Un beso.